lo cual está bueno. El 17.9% lo estaba haciendo antes de los 11 meses, es decir, entre los 6 meses y los 11 meses, y aquí hay casi que un 5% en azul que nos muestra que hay niños que alimentan antes de los 6 meses con leche de vaca, que esto va muy digamos, acorde a lo que estábamos hablando ahorita sobre el inicio temprano de los sucedáneos y de la leche de vaca de manera temprana y su relación con malnutrición. Cuando preguntamos sobre el inicio de la cuando vemos el inicio de la alimentación complementaria, entonces revisamos los estudios y encontramos que tanto el inicio precoz, es decir, antes de los 4 meses o más allá de los 7 meses, podría en los dos extremos estar relacionado con malnutrición infantil, especialmente cuando se hace en el 50% de los niños con desnutrición en Venezuela hablan de que tienen desnutrición secundaria a un inicio precoz de esa alimentación complementaria. Y aquellas mamitas que usualmente por menor escolaridad o por desconocimiento la postergan o la llevan a más de 7 meses, también podían tener un rango de desnutrición en estos niños o malnutrición por el inicio tardío de los alimentos complementarios. Recordemos que la alimentación complementaria se debe introducir entre los 4 y los 6 meses para suplir esas necesidades de crecimiento que ya por sí sola la leche materna no puede completar. Esto va muy, muy pegado a las creencias culturales. Se sabe que sobre todo en países como nosotros, en Colombia, la tendencia al uso de sopas y a que en la introducción de la alimentación complementaria se dé poca variedad de alimentos puede estar relacionado con estados de malnutrición. Entonces, esta es nuestra encuesta donde nos muestra que el 60% de los niños encuestados tenían una alimentación complementaria adecuada a los 6 meses, un 16.6% a los 5 meses y a los 4 meses un 3.6%, tardíamente un 19%. Entonces recordemos que tanto el inicio muy tardío o muy temprano puede relacionarse con ambas formas de nutrición. Uso de tetero, niños venezolanos, se encontró que también más allá de los 12 meses el uso del biberón en el 53% de los niños se relaciona también con malnutrición. El uso del tetero, aquí se le hizo la encuesta a la mamá preguntándole si el día anterior, en las últimas 24 horas, el niño había recibido algún biberón. Lo que nos mostraba era que el 59.7% de los niños menores de 2 años evaluados usan tetero. Consumo de cereales. Entonces sabemos que los cereales son importantes en la introducción de la alimentación complementaria en niños pequeños. Sin embargo, se ha observado que tendencias como el uso de cereales con azúcar no precocidos, sobre todo en poblaciones venezolanas, se relaciona con malnutrición y si bien los otros cereales, digamos los que no tienen cereales como el arroz, la avena, el maíz, las harinas y todo esto, tienen una buena disponibilidad por el bajo costo que hay en los países de bajos ingresos, digamos que no hay inequidades en el acceso a estos alimentos. Sin embargo, la tendencia a utilizar estos preparados listos para el consumo, enriquecidos con vitaminas y con azúcares, sí pueden tener problemas en el apetito, mayor saciedad, disminución del vaciamiento gástrico y pueden también tener algunas formas de desnutrición por el abuso en el suministro de estos alimentos en forma de jugos, así no lleven azúcar. Esta tendencia al uso de jugos de frutas se observa más en áreas urbanas, más que en áreas rurales. Y cuando se evaluó el estudio en México, esto ya para niños escolares, ellos encontraron que de los niños con sobrepeso y obesidad de la población escolar que ellos evaluaron, el 33.6% solamente consumía una vez al día fruta, ¿sí? Entonces, digamos que para nuestros países no hay unas diferencias o digamos no hay inequidad en la accesibilidad de estas frutas porque sabemos que estamos en un sitio donde hay una producción permanente de frutas, están disponibles de un bajo costo y que están, pues digamos que al acceso de todos, pero básicamente por cuestión cultural se tiende a utilizar estas frutas a manera de jugos o no utilizarlas por creencias de la mamá. Cuando les preguntamos en la encuesta a los 385 niños, a la mamá le preguntamos cuántas porciones de fruta recibía el niño al día, el niño en las 24 horas anteriores, tuvimos que el 50% casi recibían las 2 porciones
recomendadas, un 24.2%, 3 porciones, y casi un 2% no comía fruta, no reciben fruta, y una sola fruta al día, el 12.7%. Y si se le preguntó si se les daba jugo a estos niños, esto es fruta entera, la anterior que les comenté, fruta entera o en puré. Cuando se les preguntó si se le ofrecía en jugo al niño, vemos que ya aumenta el porcentaje y la tendencia a utilizar estos jugos. Sabemos que el 24.4% ofrece al menos un jugo al día, ¿sí? El 24.9% 2 jugos al día y un 11.2% 3 jugos al día. Entonces, digamos que se está utilizando la fruta es para el consumo en manera de jugos. Respecto al consumo de azúcar, sabemos que el consumo temprano o la introducción temprana en la alimentación del niño, en los primeros 6 meses, de alimentos que sean ricos en azúcar, pues se pueden asociar con desnutrición y también con que el niño haga una selección o una inapetencia y deje de comer otros alimentos que, digamos que nutricionalmente le aporten o sean más benéficos para él. Y esto sumado a lo que les mencionaba al principio respecto a la lactancia, como la leche, utilizan la leche entera en Venezuela, en algunas poblaciones muy pobres, con azúcar diluida para alimentar a estos niños y obviamente pues terminan en una desnutrición severa. Bebidas azucaradas obviamente también tienen su relación, sobre todo con el tema de obesidad y sobrepeso, el consumo de jugos, el consumo de alimentos con azúcar añadido. Entonces, cuando hacemos la pregunta entre las familias si utilizaban azúcar, panela o miel, recordemos que son niños menores de 2 años, estamos evaluando, se encontró que casi el 50% de la población encuestada consumía, pues utilizaba el azúcar para la preparación de los alimentos de estos bebés. Consumo de carnes, pues se relaciona y digamos que aquí en este grupo de alimentos hay una brecha mayor o hay una inequidad mucho más visible porque digamos que la carne es uno de los alimentos, de los grupos de alimentos que están menos accesibles y que digamos que hay más inequidad para países como los nuestros, porque no todo el mundo tiene pues el acceso a comer, a recibir estas carnes animales, entonces digamos que el deficiente consumo se relaciona con malnutrición y tenemos una inequidad mayor. Cuando le preguntamos a las familias a qué edad estaban iniciando las carnes en la dieta del niño, encontramos que el 57% de los encuestados respondieron que entre los 7 y los 9 meses, un 21% entre los 4 y los 6 meses, un 11% lo estaban haciendo muy tardíamente, cerca hacia el año, un 8.3% lo dejaba para después del año y hay un 1% de la población que nunca utiliza la carne como un alimento en su dieta diaria para los niños. Cuando se les preguntó porciones de carnes en la última semana, nos respondieron que el 35% que consumían más o menos una porción al día, es decir, 6 porciones a la semana, otro 35% habló de 7 a 10 porciones a la semana, o sea, casi que 1.5 o 2 porciones por día, un 13.8% solamente lo hacía 2 veces al día, es decir, 14 porciones a la semana, y tenemos un 8.8% que solamente lo hacía casi que día por medio, o sea, no todos los días hay carne disponible para estos niños en la mesa. ¿Cuántas veces a la semana consume el niño vísceras? Recordemos que nosotros recomendamos siempre al menos una vez a la semana el consumo de vísceras para la prevención de la anemia, para el aporte de hierro en estos niños. Solamente tenemos que el 25% de los encuestados ofrecían vísceras una vez a la semana a estos niños. Consumo de vegetales, también relacionado con desnutrición por un deficiente consumo diario. Solo el 30% de los niños venezolanos con desnutrición lo hacen. Usualmente lo utilizan a manera de sopas de verduras diluidas y de muy poca variedad. Y obviamente la disponibilidad de estos alimentos siempre está, sobre todo para nosotros, también al igual que los vegetales, al igual que las frutas, tenemos disponibilidad completa de estos alimentos al ser alimentos de bajo costo y estar disponibles en la mesa. Consumo de vegetales para los niños revisados de aquí, entonces tenemos que el 39.2% consumía una porción al día y solo el 42% lo hacía 2 veces al día. Tenemos un 2.1% que ofrecen 4 porciones, un 11% 3 porciones y 5 porciones el 4%. Entonces, cuando vemos, bueno, eso digamos que es como en la parte cualitativa de la alimentación, pero sabemos que en la parte cuantitativa también hay diferencias. Entonces, se han encontrado en estudios de 80 países de bajos ingresos como 1 de cada 4 niños solamente tienen esas dietas diversas. De los 8 grupos de alimentos acceden a 5
o más de estos alimentos. 1 de cada 2 niños tiene el número suficiente de comida recomendado, y lo que se observa es que los mejores patrones de alimentación en variedad y en cantidad y cualidad lo tienen los niños más pequeños, 6 a 11 meses. El niño después del añito tiende a tener un poquito más de deficiencia y una menor cantidad de número de comidas y dietas menos diversas. Entonces aquí pues juega un papel muy importante la inequidad de nuestro país. Y pues también hay que dar un papel, digamos, a la parte cultural. Sabemos que las abuelas, tenemos un país, sobre todo aquí en Colombia, donde muchas veces la mamá sale, el papá sale a trabajar y quienes están al cuidado de los niños son los abuelos o terceras personas. Entonces hay una influencia muy importante de la abuela o de otros cuidadores en la alimentación del niño, que finalmente terminan siendo los que definen que el niño va a comer. Entonces se sabe, y por estudios hechos aquí en Colombia se ha encontrado que el hecho de que el médico o la persona que aborda al niño de la manera nutricional, cuando hacen digamos, la incorporación de esta persona, esta tercera persona, ya sea la abuela o sea alguna persona que le está ayudando y le incorpora digamos, al plan de manejo nutricional, se tienen mejores resultados. Cuando se va en contraparte o se tiende a negar o a ir en contra de esa persona que está apoyando la alimentación, usualmente las personas tienden a apoyarse más en los conocimientos culturales o en lo que les dicen las demás personas respecto a la alimentación. Entonces es una buena estrategia tener como aliado a esa abuela o esa persona que está ayudando ahí para enseñarle y educarla en temas de alimentación. Muchas veces hay tabúes entre estas personas sobre el inicio de las proteínas, el inicio del huevo, y lo hacen de manera más tardía, más por un desconocimiento en la parte cultural. Cuando preguntamos en la encuesta quién era el que determinaba qué se ofrecía a los alimentos al niño, encontramos que el 88% lo hacía directamente papá o mamá cuidador, y en un 9%, fíjense que no es un porcentaje pequeño, casi que el 10% lo hace una abuela. En otro porcentaje lo hace una niñera, una empleada u otra persona ajena a la familia. Alimentos perjudiciales y que no recomendamos. En la parte nutricional, todos los alimentos que son manufacturados, hechos para bebés, sobre todo para niños menores de 1 año, productos altos en glucosa, que vienen, digamos, que con la falsa publicidad de que son enriquecidos, que son energía instantánea, lista para consumir, que son enriquecidos con muchas vitaminas, y cereales ultraprocesados o muy refinados. Entonces, nosotros preguntamos en ellos qué comía el niño en el día anterior de comida chatarra. Sabíamos que el 88.9% dicen que no comen nada de chatarra, un 10% lo hace, menores de 2 años, y si se le preguntaba a la mamá si consumía golosinas o no en las últimas 24 horas, un 26% lo hace. Entonces, como conclusión, pues quiero decir finalmente que el hambre y los problemas nutricionales, como pueden ver en la infancia, pues tienen un origen en aspectos económicos, sociales, políticos, culturales, donde la inequidad, la desigualdad y la falta de educación juegan un papel muy importante. El profesional de salud siempre debe ofrecer estrategias efectivas para promover la lactancia materna exitosa, efectiva, así como la incorporación de una alimentación complementaria nutritiva, diversa y segura, ajustada a la infancia temprana. Y es muy importante favorecer ambientes que promuevan la salud infantil. Entonces, en esto va lo que hemos, digamos, revisado en la tarde hoy, como el acceso a servicios de salud, la igualdad de condiciones de higiene, el acceso a agua potable, los servicios sanitarios y una buena actividad física diaria en los niños más grandes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola, por esta conferencia que nos compartes sobre patrones alimentarios relacionados con malnutrición en niños. Nos hacías al inicio una reflexión sobre el hambre, pasando por algunas definiciones, por algunas causas. Luego nos presentabas como esta parte de magnitud, frecuencia y distribución de los 3 indicadores principales de los cuales hablábamos al inicio de esta sesión con Giovanna. Específicamente emaciación, retardo en crecimiento y exceso de peso. Cómo está esa situación específicamente para América Latina, y también la situación de subalimentación. Y luego entrabas en un campo bastante profundo, que es el tema de cómo han cambiado, y más en este mundo globalizado, los entornos alimentarios, y más para la población pediátrica. Días. Y dentro de eso nos presentas estos resultados tan valiosos de tu equipo con el doctor Fabián Rueda y demás,
donde ustedes evaluaron y encontraron resultados muy importantes que nos están compartiendo sobre cómo es la práctica de lactancia materna en algunos de esos niños que ustedes evaluaron, cómo son las prácticas de alimentación complementaria, cómo está el consumo de frutas, de vegetales, de leguminosas, de carnes, ¿cierto? De alimentos llamados chatarra, que son los alimentos con alta densidad energética, bajo contenido de micronutrientes, ¿cierto? Y claro, todo esto pone sobre la mesa el tema manifiesto del que estamos tratando en U21, ¿no? Las desigualdades respecto al consumo de los alimentos que podrían ser benéficos para la salud y el bienestar y los que no. Y cómo en población pediátrica de tan temprana edad ya se ven algunos patrones nada benéficos para la salud de los niños, ¿cierto? Hablabas y dabas cierre como a tu conferencia con el tema de la cultura alimentaria, mencionando algo especial, y es la cultura alimentaria de las abuelas. Nuestra Escuela de Nutrición de la UIS también ha hecho algunas investigaciones en cabeza de la profesora Gloria Prada, donde ella encontraba cosas similares a eso que ustedes han encontrado, relacionado con cómo son esos patrones de crianza y de alimentación que van unidos a esa dupla niño-abuela, niño-niña, abuela. Entonces, muchísimas gracias, Paola, por esa conferencia. Muchas gracias a las más de 300 personas que han estado desde las 12 en punto conectadas en esta sala. Sé que hemos tenido algunas dificultades en el campus central de la universidad y en la Facultad de Salud, entonces en algún momento bajó un poco la participación, pero ya están todos de nuevo acá. Así que muchas gracias por estar aquí. Damos inicio al conversatorio. Y quisiera que fuera eso, ¿no? Como más conversado. Yo dirijo alguna pregunta de parte de los comités de U21. También estaré pendiente de los que estén en las preguntas que nos pongan los participantes en el chat. Y me gustaría que tanto Giovanna como Paola como Cleria puedan ir respondiéndolo para ir enlazando y teniendo esa riqueza del conversatorio. Antes que nada, quería hacer una pregunta antes de las generales, como para las 3. Quería hacer una pregunta específica para nuestra primera conferencista, que fue Giovanna, y es, tú con esa mirada, con esa experiencia que tienes desde la OMS ahorita, ¿cómo crees que se podría conocer el impacto de la pandemia COVID y que ha tenido el COVID-19 sobre los indicadores meta en Colombia, específicamente los nutricionales? Ok, sí, la verdad es que en principio lo que necesitamos es tener datos, ¿no? Entonces sé que Colombia tiene encuesta nacional, la última fue en la de salud y la de nutrición. Entonces, en principio necesitamos a nivel general que todos los países, y en este caso específicamente Colombia, genere datos. Nosotros sabemos también de que es complicado con la situación actual de distanciamiento social, ¿verdad? Pero lo antes posible sería lo ideal para poder evaluar. Ahora bien, para evaluar el impacto, ahorita en estos próximos meses, de repente en un par de meses, va a salir un trabajo que se hizo con UNICEF y OMS y USAID, ¿verdad? Que mencionaste al principio, donde yo trabajo en este grupo, que hablamos sobre nutrición y COVID. Va a salir un marco conceptual para ayudar a los tomadores de decisión, para hacer más o menos los caminos, digamos, de estos factores y todo el impacto de COVID. Entonces, esto va a salir en una plataforma interactiva, va a salir un informe técnico también para poderlo utilizar. El marco conceptual explicando todos los factores sociales, desde los determinantes distales hasta los más proximales, y todos ellos para 2025, ¿verdad? Entonces, en principio, para que Colombia pueda realizar el impacto, se necesitaría datos actuales. Sé que algunos países de la región, por ejemplo, México o Perú, estuvieron recolectando un poco de información durante este periodo complicado, ¿verdad? Colombia no tenemos información de que haya tenido alguna encuesta durante este periodo para evaluarlo, pero bueno, si no se tiene durante, por lo menos próximamente, ¿no? Para poder evaluar cómo era el antes y el después. Gracias. Gracias, Giovanna, por tu respuesta.
Bueno, voy a formular esta pregunta para ustedes tres, para ir entrando como en este conversatorio. Entonces, la primera sería, desde lo que ustedes conocen, manejan, la experiencia y el conocimiento que tienen de la dimensión que están presentando hoy, en la cual estamos hoy en U21, ¿ustedes cómo consideran que se podrían implementar acciones o estrategias para ponerlas ya en marcha, ya sea como individuos, yo qué puedo hacer como individuo para poner en marcha acciones que favorezcan los ODS, o como sociedad o como organización? Y si tienen a la mano algún ejemplo de esto, pues creo que podría ser muy favorable para esa reflexión que tenemos que hacer al interior de la Universidad Industrial de Santander para poner en marcha algunas de esas acciones. En el orden que quieran. Yo creo que una posibilidad es involucrando todos los actores sociales, conforme había dicho en mi ponencia, en mi charla, como dicen los argentinos, porque solamente esperar que el Estado haga su parte no es posible. Entonces, y tenemos que pensar bajo el punto de vista do que la promoción de la salud nos conclama, porque ella es muy fuerte a la situación de la participación comunitaria y el rol de las personas que deben estar involucradas con la producción de la salud que queremos. Entonces, eso es algo muy distinto de dejar todo en las manos del Estado, pero también tampoco debe ser algo que les prescinde de la participación del Estado. Entonces, hay que llevarse en cuenta que los grupos, las comunidades, las sociedades, las asociaciones de personas deben trabajar mirando la demanda que ese grupo específicamente tiene, para garantizar que las políticas públicas locales o regionales o mismo nacionales sean de hecho aplicadas. Entonces, yo, por ejemplo, yo participo del concejal, no sé cómo se dice en español, un consejo municipal de los derechos de las mujeres en la municipalidad. Entonces, yo creo que es una manera muy fuerte de hacer la presencia de las mujeres, cobrando del poder público que las instancias políticas cumplan lo que determinan las leyes, las resoluciones, las portarias, las políticas públicas municipales, estaduales o mismo nacionales. Entonces, es una manera de marcar la presencia, de informar a población de una manera general para quién venimos y para quién o para qué existen las políticas. Yo creo que es una manera más rápida, ¿no? Yo quisiera, bueno, yo voy a complementar un poquito lo que dice la doctora Keria, porque pues ella me quitó la idea, me la robó, porque justo estaba pensando que, a ver, yo pienso y hablo del ejemplo que me pedí al principio, y es que uno como docente, yo trabajo con estudiantes de medicina, de posgrado, de pediatría, y yo qué hago o qué les digo a ellos en la consulta, o empezando desde de esos puntos o campos de formación de los futuros profesionales o de las personas que van a estar de frente a atender a estos niños o a recibir o asesorar a estas familias. Todos tenemos que aprender de nutrición, ¿sí? Entonces uno se da cuenta, a ver, en la consulta, que nos enseñan a ser científicos, médicos, bueno, a hacer cosas excelentes, a formular, a llevar una bata, a examinar al paciente, pero muchas veces cuando se habla de nutrición o de alimentación, sobre todo hablando de niños, pues todos nos quedamos callados y no sabemos qué decir. Entonces yo pienso que un punto de partida y de inicio, desde mi punto de vista como docente, es que las escuelas o los sitios de formación de personas, médicos, enfermeras, la parte de nutrición, todos los actores involucrados directamente, digamos, con la atención de estos pacientes, tienen que saber y tienen que hablar de esto. Si vemos que sí hay inequidades, hay desigualdades, la guerra sigue la crisis, siguen las enfermedades, la pandemia, pero si bien lo que les mostraba yo ahí en el estudio de inequidad de los países, de 80 países del mundo, no solo Latinoamérica, sino países pobres de Asia y Europa, o sea, la disponibilidad, los alimentos los hay, ¿sí? Hay alimentos, está la agricultura, están disponibles el huevo, está disponible los vegetales, pero la gente desconoce, ¿sí? De manera, no sé, por la parte cultural o porque nadie les ha hablado, que
que hay que comer bien, que es preferible o es más fácil de pronto para la mamá comprar o llevar sus alimentos comprados listos para poner en el horno microondas y tenerlos porque no hay tiempo. En lugar de digamos, esa conducta, digamos, facilista o inmediata, pues enseñar o llevar a estas familias que sabemos que si las llevamos de la mano del cuidador, de la abuela, de la mamá, y se les enseña a comer bien, los niños y si un niño que come bien va a crecer bien, va a estar menos enfermo, todo eso se le debe explicar. Pero si uno se sienta en una consulta o se sienta uno a atender a un paciente y tal vez sea el único contacto que uno tenga con ese niño, si uno puede apoyar y ayudar y asesorar, o sea, ¿por qué no hacerlo? Y yo pienso que eso son como las pequeñas acciones que ayudan, porque políticas o leyes o bueno, estas cosas que no nos corresponden tal vez a nosotros, que nos pueden pedir opinión, pero no las tenemos a la mano inmediatamente, digamos que va a ser un poco más difícil. Entonces, en mi concepto es eso, o sea, la formación de personas, de profesionales que tengan el conocimiento y que puedan llevar, asesorar, arrastrar y llevar en eso el mensaje de la alimentación, del estilo de vida saludable, de que se puede. Tal vez con menos recursos se puede, pero eso se puede dar, pienso yo. Yo estoy de acuerdo con Paola en esa formación de talento humano. Mis grandes amigos en mis rotaciones del Hospital Universitario en Santander eran los pediatras. Porque como Paola dice, pues ellos tienen el conocimiento de qué fórmula doy, en qué cantidad y pare, ¿cierto? Entonces tenemos muchas alianzas por hacer y creo que nutrición pediatría es una de las grandes alianzas que se trabajan en el mundo para poder sacar adelante el grave problema de malnutrición, ya sea por deficiencia de micronutrientes, por stunting o wasting, o por emaciación o retraso en el crecimiento, o por sobrepeso y obesidad. Tenemos otra pregunta muy interesante, muy parecida a una que teníamos desde el grupo de trabajo de U21. La hace la profesora Nieves Zoraida Flores, quien es una de las conferencistas de la sesión próxima en esta misma sala y es profesora de ProINAPS. Ella nos dice, ¿cuál consideran ustedes que es la responsabilidad de la academia para favorecer las estrategias y acciones encaminadas al logro de las metas propuestas por los ODS? ¿Puedo comenzar? Yo creo que en primer lugar, yo creo que es importante que dentro del currículum académico se informe o se trabaje en torno a estos objetivos de desarrollo sostenible. O sea, muchas veces se conocen en las conferencias, en congresos, ¿verdad? Y yo creo que es importante mencionarlo desde el principio. En salud, por ejemplo, que es el área que yo trabajo, o nutrición, muchas veces se conocen en los posgrados o se conocen, como digo, en otros eventos académicos. Entonces yo creo que es importante conocerlos desde la base curricular y tratar de implementar todos los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible son amplios, hay desde salud, desde ambiente, todas las áreas para un bienestar de la persona, ¿no? Entonces, yo creo que sería importante que lo conozcan todos los alumnos, en este caso de la universidad, ¿verdad? En todas las áreas. ¿Algo más que quieran agregar, Paola o Cleria? Yo quisiera añadir que esto es muy importante, pero que se lleve en consideración también el rol del Estado, de las políticas públicas, porque para ellos es muy fácil que nosotros asumimos toda la producción de promoción de la salud y mientras ellos se lavan las manos. Entonces, es un trabajo conjunto, ¿no? Con la sociedad, con las políticas, con los políticos, esta clase que a veces es muy desfavorable, pero hay que llevarse en cuenta, ¿no? Que tenemos que saber a quiénes colocamos en el poder, porque ellos tendrían que reflejar lo que quiere, lo que necesita el pueblo y poner en marcha las políticas públicas ya que existen, las existentes.
Muchas Yo creo gracias. también que se debe, desde el punto de vista de la academia, generar, digamos, estadísticas o se debe generar cifras, porque pues, bueno, yo me hice la tarea de buscar qué teníamos acá, qué había aquí publicado, qué hay en Colombia. Encuentra uno casos, reportes aislados, casos pequeños, pero digamos que, bueno, y ahorita no sabemos con el tema de la pandemia cómo estamos realmente. Entonces yo pienso que se requiere primero partir como de un diagnóstico de la población, de cómo estamos, de la población, ahora sumarle también el tema de la migración, ¿no? Porque con toda esta población migrante, por lo menos aquí en Santander, tenemos un gran porcentaje de población, la que vemos en su mayoría desnutridas, vienen de afuera, gente que viene de Venezuela. Entonces yo pienso que se requiere ahorita como replantear todo esto y poner como un punto de partida, porque la pandemia, junto con las migraciones, junto con la crisis económica, todo esto pues requiere que nosotros como desde el punto de vista académico apoyemos o que digamos que movamos para que se generen esas estadísticas, hayan cifras sobre las cuales trabajar y empezar desde todos los puntos de vista de todos los actores involucrados a trabajar desde el puesto pequeño hasta el de más arriba, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y creo que para darle cierre a nuestro conversatorio, pues ya no hay más preguntas en el chat. Yo tengo una última para ustedes tres y es desde la opinión de cada una de ustedes y desde las áreas que ustedes trabajan, ¿cuáles creen que serían los impactos que se generarían al no trabajar en favor de los ODS? O de manera específica en el ODS que ustedes principalmente trabajan. O sea, las consecuencias de no tomarlos en cuenta, más o menos, es la Sí, pregunta. sí, es esa. Ajá, Bueno, los impactos o consecuencias que se generarían de no tomarlos en cuenta y de no empezar a trabajar ya mismo en planes de acción para asegurar el cumplimiento de esos objetivos y metas. bueno, yo le recalco y vuelvo y traigo a la conversación el tema del hambre oculta, que es una cosa que invisible, ¿no? Entonces yo pienso que en el caso de nosotros, de mi punto de trabajo, yo soy pediatra, atiendo niños desde la edad cero, porque trabajo en un programa canguro con niños muy prematuros, con muy bajo peso, pero también trabajo con los chicos de 18 años, adultos, adolescentes. Entonces, digamos que en todo ese espectro de edades, digamos que lo que uno ve esa es la constante, ¿no? O sea, uno de pronto no ve el niño o es uno que otro caso puntual, el niño desnutrido, el que después está como de libro, ¿sí? Ese niño, obvio, o sea, trabajamos, aplicamos protocolo, tenemos protocolos muy bien hechos de desnutrición, de la OMS, no lo sabemos, pero yo pienso que se nos pasan por delante muchos niños, ¿sí? Con esa hambre oculta, ¿no? Yo insisto que el tema es mucho más profundo, ¿sí? La obesidad, sobrepeso. Entonces, ¿qué estoy viendo yo? O sea, que cuando estos niños pasan por un médico u otro, o una persona que los recibe, los atiende, y el niño, pues se le atiende su amigdalitis, se le atiende su problema de piel, ¿sí? Se le desparasita, pero no se evalúa el niño cómo come, no se evalúa digamos, los hábitos que tiene este niño, los riesgos que tiene. O sea, nosotros que somos los pediatras, y pienso que somos los más responsables y tenemos la tarea más grande porque estamos entregando los adultos de mañana, pues, o sea, yo sé y soy consciente que el no trabajar, digamos, de manera articulada con todos esos objetivos para el bienestar de la persona, el planeta, el ambiente y todo, obviamente, pues, no sé, yo pienso que más adelante vamos a tener una epidemia, ya no de una infección, sino de adultos infartados, adultos diabéticos, obesos, con problemas articulares. Entonces yo pienso que la responsabilidad para nosotros como pediatras es mucho más grande porque nosotros estamos entregando, o sea, nuestro deber es cuidar a esos niños. Y la alimentación es una cosa supremamente vital, sobre todo en esos primeros 1000 días, y cuando uno sabe que es como la ventana de oportunidades entre que este niño sea un niño saludable, vaya a la universidad, estudie, salga de esa cadena de miseria, ¿sí? O sea, el niño que se quede en la calle, ¿sí? Se quede mendigando o que no, que pues más adelante pues tenga muchos problemas para su desarrollo pleno. Entonces yo pienso que no trabajar
de la mano con esa, digamos, esa premisa de los objetivos del desarrollo para los seres humanos. Pienso que para nosotros como pediatras es trabajar a ciegas, o sea, ir como por un lado y todo lo demás por el otro. Pienso que es una cosa articulada y que eso está presente en todo lo que nosotros hacemos como prestadores, como educadores y como agentes de salud. Bueno, en relación a nutrición, que es el área que más trabajo, pues definitivamente los países primero hicieron un compromiso, ¿verdad? Con los ODS, o sea, de cumplirlos. Y entonces habría que empezar, si no se ha empezado, y también habría que tratar de que esto se haga de un... ¿Me escuchan? Perdón, se cortó. Considero que se tiene que llevar en consideración, ¿verdad? Porque si no, no vamos a lograr que las sociedades logren su desarrollo óptimo, el bienestar de la sociedad también, de la población. Porque, ¿qué es lo que sucede? En el caso de nutrición, si nosotros no intervenimos tanto por déficit o por exceso, también se ve afectado el capital humano. Y entonces el capital humano tiene que ver también con un retroceso en las sociedades, en el crecimiento social, económico de las sociedades. Entonces, en el caso de nutrición, para mí es muy importante, ¿verdad? Obviamente todos los ODS son importantes, pero dentro de ellos tenemos que trabajar y enfocarnos en esta población vulnerable, ¿verdad? Es muy importante estos ODS en no dejar a nadie atrás, y entonces no solo tenemos que pensar a nivel país, a nivel mundial, sino tenemos que trabajar en estos grupos vulnerables, ¿verdad? Como he mencionado, los más pobres, la población indígena, ¿verdad? Que quedan rezagados. Por ejemplo, en Brasil, justo acabamos de hacer una publicación donde se mostró que en los Yanomamis, 8 de 10 niños tienen retraso del crecimiento, ¿verdad? Entonces, es cierto, si lo miramos en porcentaje en el país, Brasil es un pequeño porcentaje, muy pequeño, menor de 1% son los indígenas, y esta población específica menos. Pero si lo vemos en números absolutos, es una población grande, en millones. Entonces, no por ser un pequeño grupo no se tiene que trabajar, no se tiene que intervenir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No estamos cumpliendo con uno de los objetivos, que es no dejar a nadie atrás. Entonces, creo que es muy importante para todos los objetivos identificar estos datos. ¿Y cómo? Pues con el objetivo 17, generando datos para poder identificar y poder intervenir y poder buscar cuáles son las mejores estrategias para lograr el progreso. Porque a veces, por ejemplo, en mi país, Guatemala, tenemos casi el 50% de los niños desnutridos, ¿sí? Y tenemos que los indígenas son los más desnutridos. Si no trabajamos en esta población, no vamos a mejorar a nivel nacional los indicadores, ¿verdad? Entonces, es muy importante generar los datos también para saber identificar a dónde intervenir. Y es mejor tratar de unir esfuerzos en todos los niveles, como mencionaban las otras panelistas. Es importante unir esfuerzos y que todos los actores trabajen, porque en nutrición, como mencionaban, las intervenciones directas e indirectas, las directas son específicamente, van para el individuo, para el niño, para la madre embarazada, para la adolescente, pero existen estas indirectas que tienen que ver, por ejemplo, como el empoderamiento de la mujer, ¿sí? Que diríamos que no tiene relación con la nutrición, pero sí tiene. Entonces, todo lo que vayamos a hacer, no solo nos tenemos que enfocar en una cosa, sino tiene que ser integral a todos los niveles, todos los actores, ¿no? Y como mencionaban, a nivel los políticos, academia, la población civil, todos, ¿verdad? Para lograr alcanzar los objetivos. Entonces es un trabajo. Yo creo que es lo más peligroso de no mirar que nadie se quede atrás, naturalizar que todos se queden atrás. Entonces, yo veo que en mi país ahora estamos viviendo bajo un gobierno que todos vosotros sabéis lo que estoy hablando, y que todas las pérdidas de los derechos sociales ya vienen caminando hace algún tiempo, las amenazas a la democracia, la naturalización de la desigualdad. Entonces, no mirar a todos los ODS, dejar como legado para el futuro, para los jóvenes, que está normal, que las cosas deben estar así porque siempre ha sido de esta manera. Entonces, eso desnaturaliza
lo que debería ser anormal. Entonces, yo ahora me recuerdo de una proposición de Maslow, un psicólogo americano, na verdade un psiquiatra, que dice de la normosis nuestra de cada día, o sea, la manifestación, la pérdida de impactarse con algo que debería impactarnos. Entonces, es muy peligroso naturalizar lo que debería chocarnos. Esse, para mim, é o pior cenário que poderíamos ter. Perfecto. Muchísimas gracias a Cleria, Paola, Giovanna, por haber estado en toda esta sesión tan maravillosa con nosotros, por haber compartido sus conocimientos, sus experiencias, sus estudios, puestos a favor de esto que nos une. Y es, ¿qué vamos a hacer? Empecemos a hacer algo para la contribución como individuos, como sociedad, como grupo, al logro de los objetivos y metas que no son un acto burocrático, sino que son de alguna manera el boleto que podría salvar a este planeta. Muchísimas gracias de nuevo. Con esto doy cierre a esta sesión bien nutrida. Creo que el conversatorio logró su objetivo. Nos quedan solo 4 minutos. Ya a las 4 en punto estaremos dando inicio a la siguiente sesión en esta misma sala 1. Los que puedan y tengan estos minutitos pueden hacer el recorrido por los pósters y trabajos que están colgados en la plataforma de U21 en forma de videos para que vean las ponencias orales de los trabajos aceptados. Muchísimas gracias de nuevo a ustedes por estar con nosotros, a todos los participantes y a ustedes, las conferencistas. Mil gracias. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo para todas. Un abrazo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. A mi querida Blanca, gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias. Nuevamente, las gracias a las conferencistas invitados. Hacemos la invitación a toda la comunidad UIS. Vamos a hacer el cierre de la sala para poder dar inicio a la próxima franja, para que porfa pues vuelvan a acceder de la misma manera que accedieron a esta. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la moderadora por su excelente trabajo. Fue muy grata esta conversación, estas conferencias. Que tengan muy buena tarde y nuevamente gracias a todos los estudiantes que están participando de este maravilloso evento. Vale, nos vemos en 4 minutos. Gracias.